Te voy a enseñar una nueva estrategia de trading de scalping en 15 minutos con 2 pedazos de indicadores y con una estrategia donde vamos a utilizar por primera vez conceptos de trading pero institucional, ya que vamos a trabajar con los movimientos naturales del mercado, sus oscilaciones, roturas, confirmaciones, manipulaciones, etc. Esta estrategia te ayudará con las reversiones de mercado y a detectar esos cambios para aprovecharlos como puntos de entrada al mercado. Vamos, una pasada. A mí me ha parecido simplemente una estrategia increíble. Te lo enseño paso a paso, así que vamos con el TradingView. Venga, vamos con lo primero, nos vamos a la pestaña indicadores y vamos a buscar el Market Structure Boss de Nifty-USAM. Este indicador consiste en cambios de tendencia en rojo y en verde, los conocidos como Change of Character, de sus siglas CHOCH. También de roturas de estructura, es decir, del Break of Structure, de ahí las siglas BOSS, en color también rojo o verde si están en mercados alcistas o en mercados bajistas. Por ejemplo, un CHOCH verde indica que el precio ha cambiado de carácter en el alcista e indica el fin de la tendencia bajista. Mientras que el CHOCH rojo indica un cambio de carácter hacia tendencia bajista por indicar el fin de la tendencia alcista. Entonces la línea verde indicando un BOSS indica que hay una rotura de la estructura y por ello el precio continuará su tendencia alcista, mientras que un BOSS en color rojo indica que hay una rotura de la estructura y por ello el precio continuará su tendencia bajista. Pero para esta estrategia solo necesitamos los BOSS, así que vamos a ir a la configuración. En configuración vamos a deseleccionar el Show Touch, el Show FBG, también el Show OB y Show BB. De esta forma ahora nos queda el indicador mucho más limpio y solo tenemos los Break of Structure. Estos BOSS nos indican la rotura de la estructura, ya sea en tendencia alcista o bajista, dependiendo de si está en color verde o si está en color rojo, respectivamente. Estos aparecen cuando hay una continuación de la tendencia, pero en esta estrategia no vamos a operar todos los Break of Structure. El principal problema es que estos Break of Structure pues, no son perfectos y en algunas ocasiones dan falsas entradas al mercado, ya que al aparecer un Break of Structure verde, se piensa que habrá un cambio de tendencia alcista y luego el mercado vuelve a caer de nuevo. Así que para evitar esto, lo que puedes hacer es esperar al segundo Break of Structure en tendencia contraria para determinar que realmente existe un cambio de tendencia. Ojo que con esto al final vas a filtrar mucho las entradas al mercado y te va a costar encontrar mucho más casos de entrada. Entonces, puedes hacer esto o también puedes optar por añadir otro indicador, que en este caso es el archiconocido RSI. Entonces, con esto, ¿qué vas a poder hacer? Con esto vas a poder observar cuál es la fuerza y la tendencia del mercado para acabar de determinar si el punto en uno o en dos Break of Structure es mejor o no o más óptimo para la entrada al mercado. ¿Cómo hacemos eso? Te lo cuento con casos reales en compras y en ventas para que no cometas fallos y sean tus entradas lo más perfectas posibles. Vale, vamos con el primer caso para las compras. Vamos a repasar cuáles son las condiciones que se tienen que dar en el mercado para entrar en el caso de las compras. La primera condición es encontrar un doble Break of Structure de color verde, indicando una rotura en la tendencia y por ello continuación de la tendencia alcista. La segunda condición es observar el RSI y ver si este se encuentra en tendencia alcista y a su vez se encuentra por encima del valor del 50. Si está cerca del 50, mejor, al menos más probabilidades de éxito si viene de una tendencia alcista, como es en este caso. En este caso no acaba de estar precisamente por el valor del 50, entonces hay menos probabilidad, pero no por ello significa que la entrada vaya a ser mal. Entonces, con estas condiciones es momento en la vela de cierre de abrir nuestra operación colocando el stop loss en el último swing con un reward ratio de 1 a 1.50. Aquí, como digo siempre, si puedes quedarte monitorizando la operación, mejor haz un break-even cuando ya toque el precio y si puedes monitorízalo, porque muchas veces se da más de 1,5, pero si no puedes estar monitorizando la operación, es mejor que seas más conservador y simplemente lo hagas con un reward ratio de 1 a 1,5. Al menos así maximizarás las operaciones en positivo. Venga, vamos a ver qué tal se nos da esta operación. Venga, operación perfecta. Han sido 10 pips en 5 horas 45 en el mercado del dólar australiano con el franco suizo en temporalidad de 15 minutos. Vamos con otro caso y ejemplo real para las compras.
En este caso estamos en el dólar neozelandés con el dólar estadounidense en una franja temporal de 30 minutos. Vamos a repasar cuáles son las condiciones que se deben de dar para entrar al mercado. El primero es encontrar dos break of structure juntos y observar el mercado. Entonces, una vez tenemos estas dos roturas, lo que hacemos es, en el RSI, ver que está en la zona comprendida entre el 50 y el 100. Recordemos, cuanto más cercano esté del 50, mejor, y hay una tendencia alcista. Así que, con estas dos condiciones, es momento en la vela de cierre de abrir una operación con un reverse ratio de 1 a 1,50 y ver qué tal se nos da. Venga, perfecto. Otra operación positiva. Han sido 4 horas, 12 pips, así que no está nada mal. Vamos con otro caso para las compras. Ahora estamos en el mercado del oro y en una franja temporal de 15 minutos. Vamos a repasar las condiciones de entrada. Lo primero, encontrar los dos break of structure, y el segundo, que el RSI esté comprendido entre el 50 y el 100. En ese momento, cuando se cumplen estas condiciones, con la vela de cierre abrimos nuestra operación colocando el stop loss en el último swing y un reward ratio de 1 a 1,50 y ver qué tal se da. Venga, genial. Otra operación más positiva. Ha habido un drawdown un poco bestia que no me gusta nada, pero aquí la operación no ha ido nada mal, así que genial. Vamos a ver los ejemplos con los casos para las ventas. Estamos con el primer ejemplo, que estamos en el euro dólar estadounidense en franja temporal de 15 minutos. Las condiciones son: la primera, encontrar los dos break of structure para maximizar la eficiencia de la operativa, y el segundo, observar el RSI y ver que está comprendido entre el 50 y, en este caso, el 30. Si está dentro de esta franja, como siempre digo, si está más cerca del 50, pues casi que mejor, y observándose la tendencia bajista, es momento entonces de abrir nuestra operación en ventas, colocando el stop loss en el último swing y un reward ratio de 1 a 1,50 y ver qué tal se nos da la operación. Venga, genial, una operación en positivo, aunque demasiado larga, quizás demasiado, 20 horas, esto de scalping no tiene nada, sí que han sido 35 pips, pero para mi caso queda completamente fuera de la operativa de scalping. Así que vamos con otro ejemplo para las ventas. Ahora estamos en el mercado del euro con el franco suizo en franja temporal de 15 minutos. Vamos a repasar las condiciones. En este caso, lo primero que tenemos es un triple break of structure y el RSI lo tenemos comprendidos entre el 50 y el 30. Por lo tanto, cumpliéndose estas condiciones, es momento en la vela de cierre de abrir nuestra operación con un reward ratio de 1 a 1,50 y ver qué tal se da la operación. Venga, genial. Otra operación más para el bolsillo. Han sido 9 horas y 20 pips. Nada mal. Vamos con otro ejemplo más para las ventas. En este caso estamos en el dólar australiano con el franco suizo en franja temporal de 15 minutos y tenemos en este caso un triple break of structure y el RSI que lo tenemos que se acaba de ir del 50 y lo tenemos comprendido entre el 50 y el 30, indicando una tendencia bajista. Así que con estas condiciones es momento en la vela de cierre de abrir nuestra operación con un reward ratio de 1 a 1,50 y ver qué tal se nos da. Bueno, la operación ha sido muy rápida, muy rápido, han sido apenas 2 horas y media y 22 pips, así que no está nada mal. Esta estrategia, en este caso, ha salido perfecta. No siempre sale así, ojalá todas salieran así, pero la verdad que ha salido muy bien. Esta pedazo de estrategia está genial para quien es aficionado y trabaja el scalping a menos en temporalidades de 15 minutos, aunque también funciona, diría, que incluso mejor en temporalidades más altas, es decir, a partir de 30 minutos, como hemos visto precisamente en los ejemplos. No obstante, si tu operativa es otra, como por ejemplo más intradía, échale un vistazo a esta increíble estrategia porque es tremendamente rentable.